desgracia de Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, no tuvieron la paciencia para escuchar. Una vez que ellos escuchan que Pablo habla del Señor Jesucristo, no tienen la paciencia para terminar de escuchar el mensaje. Porque veíamos que Pablo y Pedro en las ocasiones anteriores daban la explicación de la resurrección del Señor Jesucristo con tanta vehemencia, con tanto poder, que se convertían 4,000, 5,000, ¿no? Entonces, era mucha la gente que se convertía cuando ellos se les permitía dar todo el mensaje hablando de la resurrección de Cristo y todas las bases. Entonces los de Atenas se cierran y pues pierden la oportunidad. Pablo se queda en Corinto con estas personas y haciendo el oficio de lo de las lonas. Entonces el caso es que él todos los días de reposo, se puede decir todos los sábados, él estaba discutiendo en las sinagogas con los judíos y con los griegos, pero no querían convertirse, no querían saber de la palabra del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Silas y Timoteo vienen a Macedonia, Pablo estaba metido llevando la predicación y dando testimonio, ¿no? de que Jesús era el Cristo. Decíamos que cuando se hablaba de que Jesús era el Cristo, se estaba refiriendo directamente a que Jesús era el Mesías, explicando todos los detalles de cómo las profecías hablaban del Mesías y cómo todo eso se estaba cumpliendo en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, ante las blasfemias de estas personas, pues él sacude sus vestidos y les dice, bueno, pues yo les traje el mensaje, ya van varias veces que se los presento, he defendido mi punto de vista y ustedes no quieren creer. Si ustedes no quieren creer, yo soy libre de su sangre, libre de su pecado, y pues a partir de este momento me voy a seguir predicando a los gentiles, ¿no? Y entonces se va a una casa que vi que estaba cerca de la sinagoga y se pone a llevar estos mensajes, ¿no? Entonces el mismo principal de la sinagoga, Crispo, había creído junto con toda su casa y eso les facilitaba mucho que estuviesen llevando el mensaje. Cuando el Señor le reafirma a Pablo que él tiene mucho pueblo que se tiene que convertir y demás, vemos que Pablo, se dice muy fácil, pero Pablo se queda 1 año y medio predicando el Evangelio en Corinto, ¿no? Entonces, por esta petición de Dios, Pablo se queda 1 año y medio, y en anteriores capítulos veíamos que pues a veces las misiones eran de 3 años, de 2 años, de 1 año. Entonces, y es lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces cuando Pablo dice que si Cristo no fuese verdad, seríamos los más dignos de lástima, conmiseración dice, pero hablando de que éramos los más dignos, o ellos en ese caso, eran los más dignos de lástima, pues se refiere Pablo precisamente a que persecuciones, abandonos de familia, cárcel y cuestiones de años de abandono de sus intereses, de su persona, obviamente no podrían ser por una falsa doctrina. Además de que se veía en las manifestaciones, primero en la forma como ellos predicaban, que era una forma muy segura de llevar el Evangelio, hablando de los hechos, como yo decía, de cómo soportando por las profecías, todos los hechos podían dar la explicación de que Cristo efectivamente era el Mesías. Y además de ese poder que tenían en la predicación a través del Espíritu Santo, a través del mismo Espíritu también tenían la fuerza como para estar haciendo milagros, ¿no? Y vamos a ver un milagro más adelante que la verdad alguna vez alguien me preguntó, ¿no? Y después se los platico. Pero bueno, lo que yo les digo es eso, que también hacen unos milagros sorprendentes. Entonces, viendo y siendo manifiesta
la doctrina del Señor Jesucristo, ¿no? Que era una doctrina de poder. Entonces, cuando después lo quieren mal enjuiciar, pues obviamente el que está a cargo, este Galión, pues no le sigue el juego, los batea, y entonces pues es cuando estas gentes, parece mentira, pero en esta cuestión, ahora los que son agredidos son precisamente los sacerdotes y todos esos que querían agarrar a Pablo, son los que son agredidos por la misma población, ¿no? Entonces, pues resulta que se van, llegan a Éfeso y y pues otra vez vuelve a ir a las sinagogas a hablarles, a discutir, y entonces a diferencia, dice en el 20 que los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, y pues Pablo no accede, y de ahí se sigue. Habíamos visto en capítulos anteriores que a veces el Espíritu Santo te tiene que confirmar cuando tienes que hacer ciertas labores. Yo me imagino que en esta situación el Espíritu no le confirmó a Pablo quedarse, a pesar de los ruegos de la gente de Éfeso, y pues terminó por... Ok, entonces aquí lo que vemos es que Pablo, cuando sale de Éfeso, se va a Cesarea, y luego pasa por Antioquía, y luego por Galicia, y luego por Frigia, y el caso es que con lo que cierra esta parte es que, y en cada parte iba confirmando a la iglesia, ¿no? Iba confirmando a todos los que eran los discípulos, toda la gente que iba a servir. Sí. Y pues yo me imagino que, como lo habíamos visto, de primera instancia tomó a Timoteo, y yo me imagino que Timoteo estaba en estos viajes con él. Aunque aquí no lo dice, debieron de haber andado juntos. Porque más adelante es cuando Pablo deja a Timoteo a cargo de una de las iglesias. Aquí toman como referencia a Apolos. Cuando Apolos va a Alejandría, era muy elocuente y muy sabiondo de lo que era la doctrina que estaba precisamente dando, que estaban llevando los apóstoles. Pero como dice aquí en el 25, él había sido instruido en el camino del Señor, y aunque era fervoroso, él enseñaba solamente lo concerniente a lo que se refería al bautismo de Juan. Él no hablaba del arrepentimiento de pecados para acercarse al camino del Señor, pero no podía hablar de que Cristo era el Mesías, o que Jesús era el Cristo, como cierra el capítulo, porque lo desconocía. Él había sido instruido en el bautismo de Juan. Entonces, como le ve Priscila y Aquila que efectivamente tenía la mitad del conocimiento, ellos por separado le empiezan a hablar de todos los detalles. Como decíamos, todos los apóstoles estaban perfectamente preparados a través del Espíritu Santo y a través de ya todo ese discernimiento que traían del cumplimiento de profecías, de cómo Jesús era el Mesías que había venido como el Cristo. Entonces, esa parte, ellos terminan de prepararlo en esa parte. Y entonces, ellos les escriben a los hermanos de Acaya, que es a donde él quiere ir, y los hermanos de Acaya lo reciben, y también como que yo creo que lo terminan de preparar, se siguen preparando, pero el caso es que lo apoyan. Ya él, en ese conocimiento, lo apoyan, y entonces pues empiezan también a hablar con el mismo denuedo que él ya traía, con esa misma unción del Espíritu que traía, pero ahora sí con todo el conocimiento del Mesías.
Entonces dice el 28 que con gran vehemencia pues refutaba lo que decían los judíos, porque él ya estaba en el conocimiento de poder expresar todo lo que ellos conocían respecto a las escrituras, las profecías y todo esto, el testimonio de cómo Jesucristo había resucitado. Y eso, pues es lo que decíamos, ¿no? Había judíos que no podían aceptar que Cristo, por ejemplo, fuera el Mesías, porque pensaban que él era Galileo, porque toda su vida había vivido en Galilea. Entonces, ellos ignoraban que él no había nacido en Galilea, ellos ignoraban que él había nacido en Belén. Entonces, ya los apóstoles, como cuando vemos que empiezan los evangelios, que dicen, pues Jesús que nació aquí, que nació allá, y los pastores y todo esto, todos esos detalles, cuando los apóstoles lo narran para que se vea que las profecías que venían escritas, donde Jesús tenía que haber nacido en Belén, donde Jesús tenía que haber sido anunciado por la estrella, donde tenía que recibir de los reyes, donde tenía que ser vendido por las 30 monedas de plata, y así todos esos detalles que estaban profetizados, los evangelios fueron escritos por los apóstoles ya con todo ese conocimiento para que se vea toda la asociación. Y porque los judíos, que eran más conocedores, como los fariseos, como los escribas y todos estos, no lo aceptaban tan fácilmente, pero era porque también ignoraban gran parte de la vida o la verdadera vida del Señor Jesucristo, ¿no? Ok. Entonces, era más fácil para los que no eran tan doctos aceptar la palabra de que Cristo era el Mesías, ya con el mensaje de Cristo como el Mesías, y viendo los hechos de Cristo como el Mesías, y sabiendo las cosas básicas, que era que nadie podía hacer milagros si no era de parte de Dios. O sea, todos esos detalles les era más fácil, porque cuando eras, ahora sí que la letra mata, ¿no? Como dice la Biblia, si sabes demasiado, a veces puede ser una traba para que tú puedas tener un conocimiento total de lo mismo, ¿no? Te puede estar trabando en un momento dado. Él halla a estos discípulos que habían sido discípulos de Juan, les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y entonces dicen ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces él dice, bueno, ¿qué creyeron? Y entonces ellos le dijeron que en el bautismo de Juan. Y entonces aquí se aclara parte de lo que era el bautismo de Juan, que era lo que estábamos comentando. Juan decía que él había sido enviado, como decía la profecía, a preparar el camino del Señor, ¿no? Él era el enviado. Entonces, él hablaba del arrepentimiento de pecados para acercarse a Dios y demás. Y decía, tras de mí viene aquel del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, estaba también preparado de cierta manera que el Mesías ya no tardaba en venir. Las profecías habían dicho que ese era su trabajo, que ese era el trabajo del que decía enderezar las veredas, ¿no? Entonces, que era parte del Evangelio, de endereza tu camino, conviértete del pecado, acércate, arrepiéntete de tus pecados, sé bautizado, para que te puedas acercar a Dios, para que te prepares para este Mesías que ya viene, el Mesías que ya está por llegar, ¿no? Ese era el Evangelio de Juan. Y entonces dice, en el 4 les dice, el arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Otra vez les voy a decir, Jesús el Mesías, ¿no? La idea era preparar al pueblo para que se arrepintiera de pecados y aceptara al Mesías. Dice, cuando oyeron estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, fíjense, primero son bautizados en agua, en esta ocasión,
Decíamos que a veces se convertían, luego recibían el Espíritu y luego eran bautizados, y en otras vemos que, como en esta, que se arrepienten, que creen, son bautizados y después reciben, y entonces viene ya sobre ellos el Espíritu Santo, pero ellos empiezan entonces a hablar en lenguas y a profetizar, se empieza a manifestar inmediatamente el Espíritu Santo. Esto es un preámbulo, porque más adelante empezamos a ver que todos los que creían que efectivamente que tenían el poder del Espíritu Santo, además de tener todo este discernimiento por parte del Espíritu, pues hacían milagros, echaban fuera demonios y demás. De tal manera que hay un momento porque dice el 7, eran por todos unos 12 hombres los que creyeron en ese momento, aquellos que se había encontrado Pablo. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, entraba a la sinagoga por 3 meses y nomás no aceptaban. Dice que pues algunos empezaron a maldecir y demás, una vez que se endurece su corazón, y entonces Pablo pues, se separa de ellos disgustado, y también iba a la escuela de Tirano a discutir también, a estar evangelizando. El caso es que entre hacer unas cosas y otras, Pablo se queda 2 años. Y en esta otra ocasión se vuelve a quedar otros 2 años trabajando con todos ellos, ¿no? Y pues estaba hablando en Asia con los judíos y los griegos acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Y entonces dice, como Dios se estaba manifestando a través de ellos, lo que estaba yo diciendo poco antes, a través de los milagros y demás, entonces, y como yo les decía, en los judíos era perfectamente conocido que si no era por mano de Dios no se podían hacer milagros. Y entonces dice que aún era tal el poder que se llevaban pedazos de la tela de Pablo, y que con eso simplemente se los ponían a los enfermos o a los endemoniados y con eso se salían, ¿no? O se sanaban. Entonces, pero entonces los que eran judíos exorcistas, intentaron invocar al Señor Jesús para sacar estos espíritus malos, y que cuando trataban de hacer esto, por ejemplo, dice en el 14, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, era un judío jefe de sacerdotes que se dedicaba a hacer los exorcismos, y cuando intentan hacer esto, los espíritus malos le dicen, no, a Jesús lo conozco y también sabemos quién es Pablo, pero a vosotros, dicen, ¿quiénes son? Y entonces a estos 7 u 8, si consideramos al Padre, les dan una pela y los pelan de tal manera que los dejan sin ropas y todos golpeados, y salen heridos, ¿no? Salen corriendo. Entonces, como esto fue muy notorio de que los que antes exorcizaban ahora no eran reconocidos por los demonios y demás, mientras que Pablo, que predicaba el Evangelio de Jesús, había demostrado todos estos milagros y demás, entonces la gente pues empieza a convertir con más ánimo, ¿no? Dice el 19 que muchos de los que habían participado en la magia, entonces en ese territorio que era tan Éfeso era de mucha idolatría, entonces todos esos destruyen todos los libros de magia, de tal manera que habían calculado que eran 50,000 monedas de plata, ¿no? Lo que se había quemado en libros de brujería. Y pues crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces es cuando Pablo se propone en el Espíritu, o el Espíritu le propone a Pablo irse a Jerusalén, y es cuando deja a Timoteo y a Erasmo para que se fueran a otras provincias. Pero bueno,
Estoy contextualizando todo el panorama porque ya hemos visto varias cosas anteriormente y esto pues se va reforzando cada vez más no el evangelio de Pablo o de los apóstoles, sino cómo la gente podía apreciar o verse o darse cuenta de lo que realmente había sido el Señor Jesucristo, porque ya desde entonces ellos pensaban que era el Mesías, y aquí, ya con todos estos hechos, pues era mucho más notorio, era algo que por eso se empieza a unir, a ser tan fuerte a la iglesia, empiezan a haber miles de gentes que se van acercando a la iglesia, ¿no? Habíamos platicado de que Éfeso, pues era muy idólatra, ¿no? Y era el principal, una de sus principales diosas de esta idolatría, pues era Diana, ¿no? Y tan así que ellos gritaban, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Como diciendo, esta es nuestra super diosa. Pero ¿qué fue lo que los promueve? ¿Qué es lo que no los promueve? ¿Qué es lo que los provoca? Los provoca precisamente que dice Demetrio, el que era de metro y medio, este cuate de metro y medio. Un platero. Un platero. Era un platero. El caso es que hacían mucha riqueza porque se la pasaban haciendo imágenes de Diana y porque pues era la principal diosa de los efesios, y entonces al estar viendo lo que yo decía, que Pablo estaba jalando a mucha gente, que estaba tumbando todo esto de la idolatría, que estaban tumbando todo esto de la hechicería y del exorcismo y todo esto que estaba mal formado antes, este cuate se alcanza a dar cuenta de que pues se les estaba cayendo el negocio y que a la larga hasta el templo de Diana iba a terminar ahora sí que totalmente eliminado, y no solamente ahí, sino que si ellos se fueran a algún otro lado, posiblemente el cristianismo se hubiese disipado con tanta fuerza que hasta a donde ellos fueran ya no tendrían ese oficio de la platería de estas imágenes, ¿no?, de idolatría. Entonces, ellos llenos de confusión y demás, agarran a Gallo y Aristarco, y que eran compañeros de Pablo porque no encontraban a Pablo, y se los llevan a la asamblea para ser juzgados, y se junta la multitud, y porque estos cuates habían juntado a todos los plateros para empezar con todo este disturbio, para poder tener fuerza, ¿no? Más los chismosos que se agregaron en el camino, porque aquí lo dice que algunos no sabían a qué iban, pero ahí estaban, con ellos contaban, ¿no? Entonces, llegan al disturbio, ¿no? Y entonces, pues dice el 33 que los sacan y los empiezan a empujar y demás entre las multitudes y todo esto. Y entonces Alejandro empieza a pedir silencio. Y entonces, fíjense, al ver que él era judío, estos durante 2 horas, o sea, no fue algo pasajero, durante 2 horas estuvieron gritando, ¿no? Que Diana era, ya me perdí, ¿qué dice? Grande es Diana de los Efesios, ¿no? Estaban gritando en el 34. Y entonces el escribano había apaciguado, cuando logra apaciguar a las multitudes, les dice que efectivamente el templo de Diana era la diosa principal de los efesios, pero que ellos realmente no tenían nada que ver en ese problema, porque pues quien había ocasionado todo esto había sido Demetrio y los otros plateros, con los cuales sus intereses
pues eran otros, y que si ellos tenían algo que discutir, pues que lo discutieran directamente con Pablo o con las dos personas que habían detenido, para que no fuera a considerarse como parte de una sedición, porque pues ellos estaban acumulados y ellos también estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y entonces pues no podrían ellos en un momento dado actuar en forma, sí, por cuenta propia, y entonces pues de esa manera es como se logra disolver esta revuelta. Pero a lo que voy es que aquí lo que se ve es que efectivamente el evangelio que estaba llevando Pablo o los apóstoles en aquel momento no eran de un ratito, eran de años, y por otro lado que estaban teniendo muchísimo poder. Y cuando está Pablo en Troas, él empezaba a reunirse con todos los discípulos para partir el pan y discernir, darles palabra y demás, disertir, algo así. Entonces, se alarga este discurso de Pablo hasta medianoche, porque él tenía que salir hasta al día siguiente, y entonces pues estaban las lámparas, toda media luz, y el caso es que Eutico se carga de sueño y se queda dormido y se cae por la ventana de 3 pisos. Entonces cuando él cae, pues muere, y este es el punto que yo les iba a decir. Alguna vez alguien me preguntó si los discípulos habían resucitado, si venía alguna parte en la Biblia donde alguno de los discípulos hubiese resucitado a alguien de los muertos, así como el Señor Jesucristo lo había hecho. Y entonces yo le comenté que existía esta narración, que es la única que aparece en la Biblia, donde donde Pablo resucita, donde Pablo resucita de los muertos a este joven que se llama Eutico. Entonces, resucita de los muertos Eutico, lo resucita habiendo estado muerto, baja Pablo y se acuesta sobre de él, y entonces lo abraza y les dice que no se alarmen, pues, que él va a estar vivo o está vivo. Y total que una vez que él resucita, este joven, vuelven a subir y vuelven a partir el pan, o sea, siguen conviviendo, y pues así se lo pasan hasta el alba. O sea, había empezado mucho antes de medianoche. A medianoche este joven se cae, se queda dormido y se cae del 3er piso y muere. Pablo lo resucita, y después es que viene el alba, cuando ya empieza a salir el sol, y eso quiere decir que pues se aventaron toda la noche, porque Pablo pues iba al día siguiente. Entonces es la única, decía yo, la única parte que yo recuerdo donde los apóstoles resucitan a alguien muerto. Cuando Pablo ya está en Jerusalén, él hace llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vienen a él les dice que él sabe que ellos saben cómo se han comportado en todo este tiempo, desde el primer día que él había estado en Asia, y les dice que con toda humildad y lágrimas, con todas las pruebas que ha tenido y cómo ha venido a él estas asechanzas de los judíos, porque ellos no aceptaban la palabra de Dios, ¿no? Y entonces les dice, perdón, me perdí. Ya me encontré. Que por la palabra de Dios. Y dice, y como él, nada que fuese útil, y nada que pudiese él anunciarles o que él les hubiera podido enseñar, que a nada de eso él se había negado, ni para enseñarlo públicamente ni para enseñarlo en las casas. Entonces dice que él le había testificado a los judíos y a los gentiles
acerca del arrepentimiento, que era la predicación que decíamos que hacía Juan el Bautista, que acabamos de platicar, que la predicación de Juan el Bautista era predicar sobre el arrepentimiento de los pecados para preparar nuestras vidas para que cuando viniese el Mesías, que él venía anunciando, este hombre del cual no era el digno de atarle la correa de su calzado, entonces, o preparar el camino del Señor, que era lo que él estaba profetizado sobre Juan. Entonces, es lo que venía después, que aceptar a este Mesías o aceptar a este Cristo. Pero primero venía el arrepentimiento, el corregir su camino, como una preparación previa al arrepentimiento y aceptación de la vida del Señor Jesucristo. Esto era lo que predicaba Juan y es lo mismo que les está diciendo aquí, que en el 21 dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, ahora he aquí que él, se puede decir, ungido en espíritu, o en este mismo espíritu, él lo dice como ligado en este espíritu, pero dice, estando en este espíritu, sin saberme lo que es lo que me va a acontecer después, dice, porque el Espíritu Santo, en estas ciudades donde ha dado testimonio y demás, le habían avisado que le esperaban prisiones y que le esperaban tribulaciones. Entonces, él ya estaba avisado de que cuando él se fuera, le iban a venir estas tribulaciones. Y dice, pero pues nada de eso lo considero, o sea, no le doy importancia, dice, ni considero preciosa mi vida como para dejar de ir a hacer este trabajo que quiero hacer, ¿no? De evangelio. De tal manera dice que yo corra bien mi carrera y acabe con gozo. Y estoy leyendo el 24, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de este evangelio, de la gracia de Dios, ¿no? Y dice después, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. O sea, ya le está diciendo que nunca más, por eso cierra el capítulo diciendo que pues lloran porque él les había advertido que ya no lo iban a volver a ver. Dice, yo les digo, os dice, por tanto yo os protesto, y les está diciendo, yo les digo que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque ya les había dado una sana doctrina durante 3 años, ¿no? Y entonces dicen, miren por ustedes mismos y cómo crece el rebaño y cómo a través del Espíritu Santo a los que están por obispos y a los que estaban por la iglesia y demás, para que cada uno, dice, sea responsable de su propia sangre. Y después les dice que también vean cómo sobreedifican unos a otros, ¿no? Y que tengan cuidado de los falsos profetas y falsos maestros y todos esos que vienen como lobos rapaces y que pueden hacer desviar o hacer caer a la iglesia. Y dice que entre ellos mismos, está cerrando el 30 diciendo que entre ellos mismos habrá gentes perversas que tratan de arrastrar tras de sí a uno de los discípulos. El 31 dice que velen y que se acuerden que por 3 años, lo que les decía, que por 3 años les había estado dando esta disciplina. Habíamos visto que durante 1 año y medio antes, 1 año y medio después 2 años, después 3 años, y ahorita, y ahorita 3 años, ¿no? Entonces, 2 años anterior, 3 años ahorita. Entonces decíamos que las visitas de Pablo, el evangelio de Pablo, las misiones de Pablo, pues no eran de 3 meses, ¿no? Había ciudades donde estaba 3 meses, pero generalmente eran donde el Espíritu le decía que se quedaba por años a hablar en las sinagogas y demás. Entonces, en el 32, les dice que les encomienda que por la palabra de la gracia de Dios, dice que tiene poder para sobreedificarse, que pues cuiden cómo se sobreedifican. Ya les había dicho que tuviesen cuidado de los falsos maestros, falsos profetas y de los lobos rapaces, y ahorita les está diciendo que tengan cuidado de cómo llevan el evangelio, cómo se sobreedifican.
Y entonces, ¿y cómo son santificados? Y entonces les dice que nada él había recibido de ellos, sino que él con su mano y la gente que lo acompañaba habían dado testimonios de que todo, para no ser gravosos a la iglesia, ellos habían estado trabajando para recibir lo que consumían. Y entonces dice que una vez que termina de platicar esto, pues entonces ya les había advertido, ya les había avisado que no lo iban a volver a ver y demás, y entonces se hincan para orar, para despedirse, ¿no? Y pues después de esto ya viene el lloro y como se conduelen con él de que pues ya no lo iban a volver a ver. Pablo tenía que ir a Jerusalén y veíamos que ya le habían avisado que pues procurara no hacer este viaje porque estaba en riesgo y él aún así quería ir y se había despedido, pero aún así cuando él hace toda esta travesía para ir a Jerusalén, se detiene, ¿no? Dice, saliendo Pablo y los que con él estaban en Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ahí se queda, en casa de uno de los 7 que le acompañaban. Entonces se queda ahí y sus hijas, que eran profetisas, le decían que no fuera. Ya había recibido profecías diciéndole que no fuera, y después viene este profeta y le dice también que no vaya, que porque pues lo van a apresar, ¿no? Y que lo van a dejar en manos de los gentiles. Y entonces pues él dice, de todas maneras voy a ir porque pues el Espíritu lo estaba llevando. Recordemos que desde el capítulo anterior decía que el Espíritu lo estaba llevando allá.